¿Cómo se diagnostica? Lo que se le pide al paciente es una imagen de radiografía simple de abdomen, sin contraste en bipedestación, una radiografía frontal y una radiografía lateral. ¿Y cuál sería el gold estándar? La tomografía axial computarizada. Entonces vamos a tener que en las obstrucciones altas vamos a encontrar diferentes patrones y nos va a mostrar una obstrucción total, la imagen B, la C, la D, obstrucciones parciales, porque vamos a ver aire en ciertas zonas nomás. Y la obstrucción media o baja, vamos a ver los famosos niveles hidroaéreos, como lo podemos ver en esta imagen, ¿no? Niveles hidroaéreos. Puede ser una obstrucción mediana, o bajas. En los diferentes signos que podemos encontrar, los más frecuentes son el collar de perlas, o también conocido como estrías aéreas. Podemos ver retención de aire a nivel del intestino delgado, y tiene la forma de un collar de perlas, podemos verlo. También tenemos un hilo adinámico, todo está lleno de aire del intestino, lo podemos observar. Y también vamos a ver la dilatación de asas de intestino delgado y las válvulas conniventes, ¿no? Se ve más distendido y se ve un poco menos distendido. Se observa todavía las válvulas conniventes a este nivel, pero ya acá ya hay un borramiento más marcado. Luego tenemos, cuando es obstrucción de duodeno, vamos a tener dos burbujas, porque el nivel de duodeno se obstruyó. Entonces vamos a ver distensión de dos burbujas. Recordar, dos burbujas, 2D de duodeno. Y cuando es Y1, ya lo que sigue, ¿no? 3. Cuando es Y1, cuando es más bajo. Y también podemos observar como una hernia externa, en este caso umbilical, en esta imagen. Y esta imagen, una hernia inguinal derecha en la tomografía, como también son o pueden producir una obstrucción del intestino, cuando la hernia tiene como contenido el intestino delgado o el intestino grueso. Y lo que le estaba mencionando, la tríada de Riglet. La tríada de Riglet acompaña a la aerobilia, que es gas a nivel de la vesícula, como lo podemos ver a este nivel. Litiasis biliar en ilio terminal, porque este lito, esta piedra, se va a impactar a nivel de la válvula iliocecal. Y los signos de obstrucción intestinal, ¿no? Aire en asas. Y se preguntarán, doctor, ¿se puede usar ecografía en obstrucción? Por supuesto que sí, se puede observar. ¿Y qué signo vamos a ver? El signo de la escalera o signo del teclado, ¿no? Aire en asas intestinales. Entonces, tenemos que conocer también los tiempos de recuperación de la motilidad intestinal después de una persona fue operada y donde fue manipulado el intestino, ya sea delgado o ya sea grueso o incluso el estómago. Entonces, ¿en cuánto tiempo se recupera? Tenemos que el intestino delgado se recupera en 6 horas. El estómago es el que más rápido se recupera en 24 a 48 horas. En cambio, el colon puede tardar de 3 a 5 días. Entonces, es lo normal que uno puede esperar, ¿no? Y no pensar todavía en obstrucción. Recordar los tiempos. Delgado 6 horas, estómago de 24 a 48 horas, que es el más rápido, y colon de 3 a 5 días. Y ahora la regla del 3 y 6 y 9, ¿en qué me puede ayudar? La regla de 3, 6 y 9 es un simple recordatorio que describe el calibre intestinal normal. El intestino delgado mide menos de 3 centímetros, el grueso menos de 6, el apéndice menos de 6 milímetros y el ciego menos de 9 centímetros. Si yo en la radiografía que voy a pedir en bipedestación sin contraste frontal y lateral observo que esas dimensiones han aumentado, entonces generalmente tengo que considerar que estoy frente a una obstrucción intestinal. Podemos ver también cuando se acumula aire a nivel de la cavidad abdominal, vamos a tener el signo de Popper, que es aire debajo de un diafragma,
y el signo de alas de gaviota cuando encontramos aire a nivel de ambos diafragmas, ¿no? Porque forman las alas de una gaviota. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces el tratamiento vamos a tener que hay una obstrucción intestinal. Ya tenemos la exploración física, ya tenemos los análisis, el estudio radiológico. Entonces vamos a definir si esta obstrucción es mecánica o si es funcional. En el caso de que sea mecánica, tenemos que usar criterios clínicos de gravedad. ¿Y cuáles son esos criterios clínicos de gravedad? Si el paciente presenta mucho dolor, si hay una irritación peritoneal, por ejemplo un Bloomberg positivo, si hay fiebre en el paciente o radiológicos que me demuestren una obstrucción intestinal mecánica, tengo que operarlo de urgencia. ¿Y qué medio voy a usar? Una laparotomía, si está muy complicado y tengo que observar dónde es la obstrucción intestinal, o una laparoscopia si se localizó y no está tan grave el paciente. Entonces, si no presenta esos criterios clínicos de gravedad y el paciente se encuentra tranquilo, está bien, realiza un tratamiento conservador. Una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino, medidas de soporte y contraste hidrosoluble oral para observar a qué nivel se encuentra la obstrucción. Entonces, si me presenta mejora clínica y radiológica, una realimentación oral. Si es que no me presentaría, tengo que pasar a la cirugía. Ahora, si la obstrucción intestinal es de tipo funcional, tengo que hacer un tratamiento médico para corregir la causa. Puede ser por falta de potasio, le administramos potasio para estimular la motilidad intestinal. Entonces, cuando es un paciente complicado, en resumen, exploración quirúrgica. Y cuando es no complicado, lo primero que hago es una hidratación endovenosa, NPO y su sonda nasogástrica para poder descomprimir el contenido intestinal. Ahora vamos a pasar a lo que es el vólvulo de sigmoides. Entonces, en todo el colon, el más frecuente en obstruirse, podemos ver que es el sigmoides, 47%. El que le sigue, el colon derecho en un 42% y en menor porcentaje el colon transverso en un 11%. ¿Qué es el vólvulo de intestino grueso o también conocido como vólvulo de sigmoides? Es una torsión del intestino grueso en sentido antihorario sobre su propio meso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que me dé un vólvulo de sigmoides? Una dieta rica en fibra, que sean adultos mayores, regiones altoandinas, y lo vamos a explicar en la guía de Frisancho por qué las regiones altoandinas, el encamamiento muchos días postrado, el embarazo y el megacolon, ¿no? En el caso de Chagas y Hirschsprung, que también lo vamos a explicar en la guía de Frisancho. La localización, como podemos ver, el sigmoides, también conocido como sigma, es el más frecuente, el que le sigue es el ciego, luego el transverso y finalmente el ángulo esplénico. ¿Cuál es la clínica? Va a tener la clínica de una obstrucción baja. ¿Y cuál es esta? Dolor abdominal de tipo cólico, un vómito tardío, y por ser tardío va a ser fecaloideo, una distensión abdominal y una obstrucción. Y en el caso de que la obstrucción esté estrangulada, va a haber fiebre, leucocitosis y sangrado. Y al examen que vamos a tener a la radiografía, el signo del grano de café, también conocido como signo de Asa en omega. Y si hago un ATAC, que es el gol estándar, recordemos que voy a encontrar el signo del remolino o signo del pico de pájaro o sondoenema de bario. Podemos observar en una radiografía el signo del grano de café, ahí es el grano de café tal cual, y también podemos observar el signo del remolino en un ATAC. ¿Y cuáles son los grados de volvulación? Tenemos 4 grados de volvulación. El primer grado es un vólvulo de menos de 180 grados. Entonces, como es menor de 180 grados, es asintomático el paciente, porque aún hay pase de algunos gases y también de un poco de contenido intestinal. Y va a ser descubierto accidentalmente en el examen radiológico, y esto puede evolucionar progresivamente, ¿no? Por eso tenemos que estar en observación con estos pacientes. El grado 2 es un vólvulo de más de 180 grados y ya va a haber una obstrucción parcial y se reduce espontáneamente o con maniobras endoscópicas.
Y el grado 3 es un válvulo de más de 180 grados también, porque el único que era menos, recordemos, es el grado 1, después todos son más de 180 grados. Pero el grado 3 tiene una obstrucción ya completa en asa cerrada. Y si es en asa cerrada, ¿qué me va a alterar? La circulación. Pero esa alteración circulatoria todavía es reversible porque aún permanece el asa viable. Y el grado 4 finalmente es un válvulo de más de 180 grados con una obstrucción completa en asa cerrada, tanto la parte proximal como la parte distal, y hay una alteración circulatoria, pero ya es irreversible. Tenemos que cortar ese segmento porque ese tejido tisular ya no es viable. Entonces en el válvulo tenemos dos tipos, complicado y no complicado. Si mi paciente está complicado, tengo que entrar a la laparotomía, y si no está complicado, puedo probar con una distorsión, y si tengo falla, la parotomía, y si tengo éxito, una cirugía electiva, porque va a tener tendencia a volver a volvularse ese segmento de intestino, ¿no? Tenemos que el vólvulo no complicado, en el no complicado hago una devolvulación endoscópica, ¿no? Y un 70% voy a tener éxito. Y a los 3 y 8 días tengo que programarle para poder operar, porque va a tener tendencia nuevamente a volvularse ese segmento de intestino. Entonces, cuando vamos a realizar la cirugía, tenemos tres opciones: un abordaje en 2 tiempos, que es la peritonitis fecaloidea y un paciente inestable. Vamos a tener resección colónica, una colostomía proximal y un cierre de muñón distal, lo que se conoce como procedimiento de Hartmann. Y luego vamos a tener que restaurar el tránsito intestinal, ¿no? Que vendría a ser la imagen P, porque va a haber una resección colónica. Ese segmento no fue viable porque fue una peritonitis fecaloidea, el paciente estaba inestable, ya no era viable este tejido tisular de ese segmento comprometido, por lo tanto se reseca esa parte, se hace una ostomía proximal. Como podemos ver, una ostomía proximal se aboca a la pared del abdomen y la parte distal se cierra, y se hace en 2 tiempos, ¿no? La B, tenemos que un abordaje también en 2 tiempos, pero en el caso de una peritonitis purulenta y un paciente estable. Entonces se hace una resección colónica, se anastomosa primariamente y una ostomía proximal, colostomía y ileostomía. Y la C, que es un abordaje en un tiempo, contaminación escasa, paciente joven y o sin comorbilidades, una resección y una anastomosis primaria. Entonces, en la B, que es un abordaje en 2 tiempos, vamos a tener esta imagen, ¿no? Donde vamos a hacer una resección colónica del segmento afectado, puede ser este segmento, se hace un cierre primario, pero se aboca a lo que es el intestino para disminuir el tránsito intestinal y mejorar con eso poco a poco lo que es el segmento que fue cerrado primariamente. Entonces el intestino delgado se va a hacer un corte, se va a abocar a la pared en doble cañón, y esa salida de heces va a ser por ahí, pero se va a continuar un poco de heces también por la parte operada para poco a poco recuperar su función. El síndrome de la arteria mesentérica o síndrome de Wilkie. Entonces, vamos a tener que la arteria mesentérica superior junto con la arteria aorta van a formar un ángulo. Este ángulo, cuando disminuye, va a presionar lo que es la tercera porción del duodeno y producir lo que es el síndrome de Wilkie. En esta pinza, también conocida como pinza aortomesentérica, las 3 estructuras anatómicas importantes que comprometen son la vena renal izquierda, el proceso unciforme del páncreas y la tercera porción del duodeno. Lo que nos importa ahora es la tercera porción del duodeno. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Un descenso brusco de peso, en aquellos pacientes que bajan de peso de manera brusca, el uso de corse de yeso en escoliosis o en fractura costal por aumento de la presión intraabdominal, las tosis viscerales y la lordosis acentuada que se puede dar por traumatismo, y el implante alto del músculo del Treis. ¿Cuál es el tratamiento? La operación de Strong
operación, me confundí, la operación de Strong, la duodeno-yeyonostomía o la gastro-yeyonostomía, ¿no? Que son alternativas para poder tratar este síndrome de Wilkie o de la arteria mesentérica. ¿Y cuál es si es en duodeno, qué clínica tendrá? De una obstrucción alta. Podemos observar acá el TAC, la arteria mesentérica superior y la arteria aorta, cómo está comprimiendo el segmento del duodeno de la segunda porción. De igual manera acá no hay un buen ángulo y comprime. El síndrome de Ogilvy, también conocido como pseudoobstrucción cólica, no tiene una causa mecánica evidente, pero se ha visto que tiene muchas causas probables. Adulto mayor, enfermedades vasculares, cardíacas, neurológicas, tóxicos, infecciones graves, alcoholismos, iatrogenia, entre otras. Y vamos a definir una obstrucción mecánica de un ilio postoperatorio para poder diferenciarlo con mayor facilidad. En la obstrucción luminal va a haber, en una obstrucción mecánica sí va a estar presente, pero en cambio en un síndrome de Ogilvy o pseudoobstrucción no hay nada que lo esté deteniendo. La motilidad inicialmente aumenta para que venza esa obstrucción y luego comienza a disminuir, proximal a disminución de la obstrucción. La dilatación sí va a existir en la obstrucción mecánica porque lo que obstruye impide el paso del contenido intestinal y por lo tanto distiende las paredes. Pero como en el ilio postoperatorio no hay nada de que le esté obstruyendo, porque hemos visto que no hay, entonces no va a haber dilatación. El intestino afectado va a ser proximal a la obstrucción porque a este nivel está la obstrucción, entonces la parte que más se va a afectar es esta, ¿no? Entonces tenemos el intestino, la obstrucción está a este nivel, la parte que más se va a afectar es este segmento, entonces proximal a la obstrucción. En el hilo postoperatorio lo que más suele afectarse es el intestino delgado. A la radiología lo que vamos a observar en una obstrucción mecánica es típicos niveles hidroaéreos que hemos visto, empilamiento de monedas, collar de perlas, entre otros. En el hilo postoperatorio lo que se tiene son niveles hidroaéreos ausentes. No va a haber niveles hidroaéreos. En la progresión vamos a tener que en la obstrucción mecánica va a evolucionar hacia una obstrucción total si no es tratada a tiempo, y en el hilo postoperatorio es autolimitado, o sea, recuperarse dentro de las 48 horas. El tratamiento en la obstrucción mecánica, la cirugía siempre, si está complicado. En el hilo postoperatorio, medidas de soporte. ¿Y cuáles son esas medidas? Medidas generales para disminuir la distensión del colon, fármacos que aumentan la motilidad del colon como la cisaprida, que es un procinético, y la descompresión mediante técnicas endoscópicas o cirugía en casos ya muy graves. Entonces eso sería todo y luego continuaremos con la guía de Frisancho y la guía de Boloña en el próximo video. Hasta luego.